Bien, ¿cómo están chicos? Esta es nuestra cuarta clase. Vamos a comenzar. Esperen un segundo. Entonces, vamos a hablar de recría básicamente y como vemos la recría es la segunda etapa luego del proceso de cría. ¿Por qué? Porque se practica sobre el producto de la cría, que es el ternero. Entonces, la recría comienza después del destete en todos los casos y después vamos a ir viendo a medida que avancemos hasta qué momento de la vida del animal dura la recría. Pero se inicia con el producto, ¿sí?, de la cría, que es el ternero destetado, o la ternera destetada. ¿Está? Bien. Entonces, decimos que el crecimiento de un animal, que es aquello que se da, por supuesto, durante toda esta etapa, es un proceso complejo que supone no solo un aumento de tamaño, sino también cambios en la forma y en la función de las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? O sea, un animal va a crecer y va a ir desarrollando aptitudes y capacidades distintas, ¿sí?, desde el tamaño de los músculos, las capacidades de consumir forrajes o alimentos que antes no podía, ¿sí?, la capacidad de reproducirse, ¿sí?, va adquiriendo capacidades no solo creciendo en tamaño y en peso. Todos los procesos de crecimiento están regulados a nivel celular y endocrino, o sea, por hormonas, ¿cierto? O sea, las células se diferencian y esto es gracias en gran parte al sistema endocrino, ¿sí?, que es el que maneja esta diferenciación celular. Bien, y ese crecimiento resulta en la conjugación del potencial genético del animal en el medio que se desenvuelve, ¿sí?, y de la interacción entre genotipo y ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento en definitiva de un animal va a depender de la información genética, o sea, de su genética, de la información que trae en su genotipo, y del medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el animal puede traer la mejor información, pero si no tiene alimento suficiente o si está en un medio insalubre, digamos, lleno de parásitos, o con demasiado calor o demasiado frío, ¿está? Entonces el estrés, todo lo que signifique un estrés al animal, va a afectar su desarrollo. Y esto, obviamente, entonces, no se va a poder expresar esa información genética que tiene. Entonces, el desarrollo, el crecimiento de un animal va a depender tanto de esa información genética que tiene como del ambiente donde se va a desarrollar. Si yo lo trato mal a un animal, sí, permanentemente, eso también va a afectar su desarrollo. Entonces, un animal aumenta de peso o crece cuando consume más nutrientes de los que gasta en el día, ¿sí? Parte del gasto que tiene un animal es en calor, disipa calor, ¿sí? El metabolismo tiene reacciones metabólicas que liberan calor, se llaman exotérmicas, ¿está?, que son todo el sistema basal, digamos, todo el sistema de mantenimiento, de funcionamiento del metabolismo, consume nutrientes, básicamente energía, pero también proteínas, vitaminas, digamos, ¿sí? Entonces, cuando un animal crece, cuando la cantidad de nutrientes que ingiere, digamos, o que consume, supera lo que gasta. Entonces, ese exceso lo transforma, ¿sí?, en nuevos tejidos, ¿sí? Por eso es tan importante, obviamente, el aspecto nutricional. Bueno, los cambios en el peso vivo son relativamente sencillos de medir, una balanza es lo único que preciso. Mucho más difícil es el crecimiento relativo de los tejidos, o sea, mucho más difícil es decir cuánto creció el sistema nervioso o el tejido nervioso, cuánto creció el tejido óseo, cuánto creció el tejido muscular y cuánto creció el tejido adiposo, ¿está? Entonces, obviamente que esto se complica y eso va cambiando, obviamente, la proporción de los tejidos y las prioridades de los tejidos para su crecimiento va cambiando junto con la edad del animal. La teoría de crecimiento diferencial de los tejidos nos dice
que estos, o sea, los tejidos crecen según un orden definido, que es el que yo mencionaba antes, ¿no? Y muy poco modificable, o sea que la naturaleza ya lo pauta así y eso no se puede modificar prácticamente nada. La secuencia que responde a un proceso de adaptación funcional al medio, o sea, esto es así para que el animal se vaya adaptando al medio. Primero desarrolla el sistema nervioso, obviamente, y después el muscular para que los músculos, perdón, el tejido adiposo, el tejido óseo, para que, o sea, el esqueleto, para que los músculos crecen en función del desarrollo del tejido o del esqueleto del tejido óseo. ¿Sí? Cuanto más grande es el esqueleto de un animal, mayor cantidad de músculo requerirá. ¿Sí? Cuanto más fuerte es el esqueleto, también más fuertes van a ser los músculos, más gruesos. ¿Sí? Entonces, obviamente que todo esto va a ir dependiendo de ese mecanismo, ¿cierto? El último tejido en nivel de importancia es el tejido graso, que es el de menos relevancia y el que más varía dentro de los distintos tejidos, digamos. Porque siempre va a estar formándose en función de lo que le sobre al animal. Es como si ustedes tienen una obra en construcción y alcanzan a hacer lo que tenían pensado hacer, y si les sobra una bolsa de cemento o media bolsa, la guardan, ¿sí? En un depósito. Bueno, el tejido de reserva, acá, o el depósito, es la grasa. ¿Sí? Cuando un animal consume más de lo que necesita, lo guarda en forma de grasa. ¿Está? Esto nos explica un poco esa relación. Después la miran tranquilos, es fácil de interpretar. ¿Está? Y lo que vemos es el crecimiento de peso y el desarrollo, que son dos cosas distintas, ¿no? El crecimiento es el aumento de peso y el desarrollo son las modificaciones en las proporciones y en la conformación del animal. O sea, cuánto va a tener de cabeza, de cuello, del tamaño, el desarrollo de los cuartos anteriores, del cuarto posterior, de las paletas, ¿sí? Que eso va a estar definido por el desarrollo del animal, así como ocurre de la misma manera en las personas, ¿no es cierto? Entonces, esta situación, ¿sí? O estos fenómenos son de ocurrencia simultánea, o sea, tanto el crecimiento como el desarrollo se van dando en forma paralela. Pero pueden llegar a sufrir desacoples a causa, por ejemplo, de factores ambientales, ¿sí? O sea, un estrés, ¿sí? Sea por falta de alimento, por falta de agua, por una enfermedad, puede provocar que el animal experimente cambios en este desarrollo. Entonces, la alimentación constituye el principal factor ambiental de incidencia sobre el crecimiento. Cualquier deficiencia en cantidad o en calidad de alimento provoca retardos en esto, en el crecimiento, cuyos efectos son más graves cuanto más joven es el animal. Entonces, esto hay que tener en cuenta, es igual que en los niños. Si los niños no los alimentamos bien, después los efectos de una mala alimentación repercuten a lo largo de toda la vida, ¿sí? Bueno, entonces, estos efectos, además de comprometer el tamaño adulto, o sea, hacer que un animal sea más chico por falta de desarrollo óseo, ¿sí? La subnutrición durante la recría también retarda el inicio de la pubertad, que es la madurez sexual, ¿no es cierto? Entonces, estos animales van a tener menor desarrollo reproductivo y menor función reproductiva. Bueno, y en casos muy severos puede afectar el ritmo de ganancia posteriores, digamos. Si un animal fue muy restringido, o sea, pasó demasiado hambre durante su etapa juvenil, después ya se afecta el ritmo de ganancias, ¿sí? El animal ya le va a costar más ganar peso, y es muchas veces lo que pasa cuando uno compra un animal que ha sufrido demasiado, ¿no es cierto? Lo compra barato, pero después se encuentra con que no lo puede engordar nunca, ¿sí? Y esto es en consecuencia o a consecuencia de esto. Bueno, entonces, los nutrientes asimilados, los que consume el animal y aprovecha,
no se distribuyen uniformemente entre los distintos tejidos. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Sino que los tejidos tienen un orden de prioridades. Primero el nervioso, segundo el óseo, o el esqueleto, digamos, después el muscular, y por último el adiposo, ¿tá? O el tejido graso. Si hay suficiente cantidad de nutrientes, todos los tejidos son abastecidos. Pero ante una situación de penuria o de escasez, ¿sí? El primer efecto que se ve es la formación de grasa. ¿Por qué? Como es el último, lo primero que se observa es que ese animal no hace más grasa. Y en segundo término, la masa muscular. Porque son los dos tejidos, los últimos dos tejidos en el orden de prioridades establecido. Y esto son dos tejidos muy importantes para la media res, o sea, para la formación de lo que uno va a comprar, ¿no? De la carne, digamos, a nivel comercial. ¿Sí? Tanto si no tiene grasa, si tiene poca grasa y tiene poco músculo, obviamente ese animal, ¿sí? O esos cortes cárnicos van a ser bastante de mala calidad. Entonces la alimentación deficiente altera escasamente el crecimiento en alto y largo del animal, y mucho sí afecta el desarrollo de las proporciones, o sea, cuánto va a tener de músculo y de hueso ese animal, de músculo y de grasa, digamos. ¿Está? Que son, estas son las características que corresponden a los cortes de más valor comercial, ¿no es cierto? Entonces, otros factores que están condicionando la expresión del potencial genético de un animal, o sea, de la información genética para ganar peso, son el clima, obviamente mucho calor, mucho frío, o digamos, temperaturas o clima extremo, digamos, de tormenta, y eso está afectando, todo lo que afecte o cause estrés en general, va a estar afectando el desarrollo del animal. El biotipo, ¿sí? Si yo tengo un animal que tiene un biotipo carnicero y, y lo quiero utilizar, digamos, obviamente en otras condiciones, o sea, un animal que tiene un biotipo, perdón, lechero, digamos, que tiene nuestra estructura corporal y lo quiero usar para hacer carne, obviamente me va a afectar. Y si tengo un animal que es de clima frío y lo traigo al trópico, obviamente que no se va a adaptar y va a producir mal porque va a estar permanentemente estresado, ¿sí? Después el tamaño del animal, cuanto más tamaño tiene el animal, más nutrientes necesita, y si yo en el campo no tengo suficientes nutrientes, también se afecta a su desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, después los factores sanitarios, que es fácil de comprender. El sexo, obviamente las hormonas hacen mucho la diferenciación de los tejidos, ¿sí? Una hembra tendrá menos hueso, más grasa, ¿sí? Menos músculo, en contraposición a un macho entero, o sea, con testículos, tiene una mayor cantidad de músculo y de hueso, ¿sí? Y menor cantidad de grasa. Y por último, un animal que está castrado, le faltan los testículos, obviamente tiene menos testosterona, entonces muchos de los caracteres secundarios masculinos se van perdiendo y tendrá entonces una situación intermedia, si se quiere, entre lo que es una vaca y un toro, ¿no es cierto? O sea, con proporciones de tejidos diferentes a estos dos. Bueno, entonces, y una historia nutricional, ya dijimos que si un animal sufrió mucho, después lleva a un efecto durante la vida y la recría del mismo, ¿no? Bueno, el engorde, medido en aumento de peso vivo, comprende dos procesos de ocurrencia simultánea, ¿sí? Aunque en una primera etapa, con el predominio del desarrollo muscular, ¿sí? O sea, en la fase final, ya terminando con el proceso de recría, lo que se desarrolla y el que tiene el principal, ya tiene la prioridad hacia el final, es el tejido adiposo, ¿sí? Que es lo que le da las características comerciales a un animal para ser faenado, ¿no es cierto? Lo que se llama la terminación, que se corresponde a una condición corporal 7 u 8, ¿está? O sea, unos 40 kilos de grasa
en un animal de 400 kilos o equivalente a, perdón, 60 kilos de grasa, más o menos en un animal de 400 kilos, ¿sí? Aproximadamente el 15% del peso del animal debería corresponder a grasa en un animal terminado. Puede ser un poco menos, ¿no? Pero aproximadamente el 15%. Bien. Si bien los conceptos son dinámicos, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto, existe coincidencia respecto del momento que se inicia la recría. Y la recría, dijimos, básicamente junto con el destete, o inmediatamente después del destete. Aunque lo que no está muy claro es cuándo considerar que se termina la recría. En general, a veces se le da una edad al animal, ¿sí? Para considerar que está terminado. Y a veces, esto sería más para el caso de los machos, básicamente, ¿no? O un peso, digamos, darle una edad o un peso, decir, bueno, a los 2 años, o decir a los 300 kilos, ¿está? Pero eso va a depender mucho también del tipo, del biotipo y del frame del animal, ¿no es cierto? Pero cierto es que en establecimiento de cría, donde se efectúa la reposición de los vientres, o sea, se recrían las hembras para reemplazar a las vacas que salen de producción, la recría comprende desde el destete hasta que la hembra se encuentra en condiciones de recibir servicio, o sea, hasta que aparece la pubertad o ha madurado sexualmente. En todos los casos, la recría eficiente, se considera que una recría es eficiente cuando es lo más corta posible, digamos. Y para que sea una recría corta, se supone que tiene que haber buenas ganancias de peso, ¿sí? Que el animal tiene que estar ganando encima de los 500 gramos por día, ¿sí? Lo cual no es tan común, ¿no? Después lo vamos a ver. Pero lo cierto es que cuanto más corta la recría, más eficiente va a ser la producción. Entonces, de manera esquemática, la recría se puede situar entre el destete a los 150 kilos de peso vivo, ¿sí? Hasta lograr los 280 kilos, con una ganancia de peso, como decíamos, que esté en el rango de los 600-800 gramos. La realidad de nuestras invernadas en la región nos habla de recrías de 400 gramos, 300 a 400 gramos. Esa es la realidad, digamos. Puede haber situaciones mejores, pero el grueso está comprendido. Por eso es que duran un poco más, o bastante más, ¿no? En el concepto tradicional de la recría abarca unos 120 a 140 kilos. Y esto, quédense por ahí con esta definición, ¿sí? 120 a 140 kilos que se hacen a pasto y que se extienden desde el destete hasta los 300 kilos de peso vivo, ¿sí? Y a partir de ese momento se iniciaría la etapa de terminación, ¿no? Que tiene que ver con la formación de la grasa para llegar al nivel de terminación deseado. La recría entonces puede ser a campo, utilizando pastos o verdeos o pasturas, ¿sí? o campo natural de buena calidad, con o sin suplementación, ¿sí? Y esto va a permitir un mayor aprovechamiento del recurso forrajero y puede afectar la carga, aumentando en muchos casos la carga si yo doy un alimento que traigo de afuera, por ejemplo maíz o semilla de algodón. La recría corral, ya los animales se encuentran encerrados, dependen totalmente de una alimentación externa, ¿sí? Para eso se le mezcla y se le da directamente en un comedero, ¿sí? Un alimento que permite que el animal desarrolle esa masa muscular, que es lo que tanto queremos durante la recría. Bueno, hasta acá, chicos, les agradezco y dejamos por hoy. ¿Está? Vamos a terminar de grabar.